En el año 279 a.C., los romanos desarrollaron un arma nueva y extraordinaria con un solo objetivo en mente: derrotar a los elefantes. Hablaré de esa arma en este video, que está patrocinado por nadie. Una lástima porque tengo una hipoteca que pagar. De todos modos, para contar esta historia, primero tengo que contarte algunas otras cosas, así que tenme paciencia. Lo primero es, bueno, sobre un tipo llamado Pirro. Ahora, si eres el tipo de persona que ve este tipo de videos, probablemente sepas lo que es una victoria pírrica. Y quizás sepas que lleva el nombre de Pirro, un antiguo general griego. Él era de Epiro, específicamente en Molosia, en realidad. Pero eso era parte de Epiro, y tenía una gran reputación como un gran líder militar. ¿Y qué currículum tan impresionante tenía este tipo? No tenía pasaporte porque no se usaban entonces. Si hubiera tenido pasaporte y debía poner su ocupación, podría haber escrito rey itinerante. Ahora, podrías pensar que ser itinerante y la realeza son ideas mutuamente excluyentes, pero no. En el mundo antiguo de esa época, había un nicho ecológico para quien recorría el mundo diciendo: rey disponible, alguien necesita un rey, consiga su rey aquí, ame al rey. ¿Alguien necesita un rey? Y más veces de las que quizás esperarías, alguien decía: oh, oye, ¿sabes qué? De hecho, podríamos necesitar un rey. ¿En serio? Genial, ya hay rey. Ahora, la razón principal por la que seguía convirtiéndose en rey de lugares fue rey de, sí, Melosia y Epiro 2 veces, y luego más tarde de Macedonia y posiblemente de Siracusa y después de Sicilia. La razón por la que seguía convirtiéndose en rey aquí y allá era porque tenía una reputación increíble como líder militar. Sabía lo que hacía y motivaba a los hombres. Sabía cuántas lanzas necesitaba llevar y conocía de logística. Y en el campo, el día de la batalla, mantenía la calma y era bueno en su trabajo. Se convirtió en rey por primera vez cuando tenía 11 años. Y claro, esto fue porque tenía sangre real, pero no tomó la ruta tradicional de ser el hijo del rey anterior. Había una gran guerra civil, familias nobles traicionándose y matándose, y dos decidieron: tú serás el rey ahora, ¿de acuerdo? Haz caso a lo que te digan. Tienes 11 años, haz lo que digas y lo que digamos. Él es el rey. Si lanzan piedras, que sean a él. Se lanzó al ruedo y demostró su capacidad, aunque lo derrocaron y estuvo exiliado un tiempo. Pero no le fue tan mal. Terminó casándose con la hija de su anfitrión en el exilio, la hija de Daptolemo. Sí, Daptolemo de Egipto. Y dime, ¿alguna vez te has casado con una princesa? Quizá algunos lo hayan hecho, pero sospecho que pocos. Si te casaras con una princesa, diría: bien hecho, hijo, eso es lograr mucho. Muy pocos lo logran. Nunca me he casado con una princesa. Son pocos los hombres que lo logran, pero él sí se casó con una princesa. Oh, no. Él se casó con 2, 3, 4, 5 mujeres, todas y cada una princesa. Increíble. ¿5 esposas, todas princesas? No sé si eso alguna vez se ha igualado en toda la historia. La primera murió en un año, quizá por parto, y otra lo traicionó uniéndose al otro bando. Pero, ya sabes, me atrevo a decir que él vio el lado positivo, ya sabes, porque eso le permitió casarse con más princesas. Así que era bastante bueno casándose con familias reales, así que esa es una forma de convertirse en rey, pero principalmente fue porque era un muy buen general. Según Plutarco, Hannibal creía que él era el mejor general de todos los tiempos. Aunque según Plutarco, sí, el mismo Plutarco, Hannibal, en otra conversación con Escipión, dijo que Alejandro Magno era el más grande de todos los tiempos. Y luego Pirro, y luego, con modestia, yo, Hannibal, en el número 3, para molestia, supongo, de Escipión, que esperaba que fuera él. Ahora, Pirro se ganó una reputación, pero luego la perdió. Tuvo una victoria pírrica de más. Verás, hizo algo parecido a lo de Hannibal. De hecho, invadió Italia, intentó aliarse con todos los diferentes estados subyugados por Roma, trató de que se unieran a él contra Roma para liberarlos del yugo romano y de paso conseguir un poco de botín, reputación, honor y gloria y todas esas cosas, es cierto. Y trajo elefantes. No sabemos con certeza qué tipo de elefantes trajo, pero probablemente eran de la India. Eso es lo que generalmente se piensa. Y algunos de los mahouts, algunos de los entrenadores y posiblemente los hombres que realmente los montaron en batalla, pudieron haber venido directamente desde la India.
De todos modos, cuando fue invitado por los tarentinos de lo que hoy es Tarento, que en ese entonces era Tarantum, esta es una colonia griega espartana en el sur de Italia, parte de Magna Grecia. Él pensó, está bien, perfecto, me apunto a esto, hagámoslo. Y cruzó el mar con una fuerza principal, un ejército de no sabemos cuántos, pero decenas de miles de Epiro. Y luego se unió con muchos aliados en Italia y luchó por toda Italia y peleó una gran batalla, Heraclea, y eso fue en el año 280 a.C. Y sí, de alguna manera ganó, pero a un costo muy alto. Muchos de sus mejores tropas, sus tropas que habían cruzado con él desde su tierra natal, fueron diezmadas. Tuvo muchas bajas y muchas de esas bajas fueron oficiales también, sus oficiales, quienes eran parte del pegamento que mantenía unida a toda la armada. Y él está pensando, oh, bueno, supongo que ganamos, pero demasiadas victorias como esa, estamos arruinados. Verás, si su pequeño núcleo del ejército se hacía cada vez más pequeño, entonces sus diversos aliados empezarían a tener cada vez menos confianza en él y sus aliados podrían desaparecer muy rápido. Y así su ejército podría volverse muy pequeño y vulnerable, aún en Italia. Roma seguía siendo fuerte. Él, como Hannibal, invadió Italia, intentó aliarse con otros estados y usó elefantes. Él también fue a Roma y luego no la tomó, al igual que Hannibal la miró y pensó, uy, eso se ve un poco difícil. Mira las murallas. Está bien, me retiraré y replantearé mi plan. Así que Pirro había conseguido su primera victoria y esa fue la primera vez que los romanos tuvieron que luchar contra elefantes. Y realmente los sacudió. Los elefantes eran enormes. ¿Y qué demonios se supone que haces contra ellos? Y sabían que tendrían que volver a pelear contra este tipo. Así que más les valía tener algo mejor bajo la manga que solo entrar en pánico y esperar lo mejor. Ahora tenemos tres relatos principales de la batalla de Asculo, y estos son de Plutarco, Casio Dio y Dionisio de Halicarnaso. Ninguno de estos es excelente, sobre todo porque fueron escritos muchísimo tiempo después del evento. Dionisio de Halicarnaso es el más cercano al evento, escribiendo solo 2 siglos y medio después. Sí, o sea, él tenía otras fuentes escritas antes de él para trabajar, pero aún así eso es mucho tiempo fuera de la memoria viva. Así que claramente se van a perder y cambiar cosas a través de una especie de teléfono descompuesto con los años, historias transmitidas por generaciones, hasta que eventualmente alguien las escribió y luego alguien más las reescribió, pero las cambió. Y entonces cuando le llegó, ¿cómo sabemos si era precisa? Plutarco estaba escribiendo un poco después también. Y en cuanto a Casiodio, 3 siglos y medio después, y parecen realmente estar muy en desacuerdo, incluso sobre quién ganó la batalla de Asculo. Dionisio de Halicarnaso parece considerarlo como lo que podrías llamar un empate, Plutarco como una victoria para Pirro, y Casio Dio parece considerarlo una victoria para los romanos. Así que ese es un gran detalle sobre quién realmente ganó la batalla para estar en desacuerdo. Y también están en desacuerdo en bastantes otras cosas. Ahora no quiero leer grandes cantidades sobre todo lo relacionado con toda la batalla y todo lo que la precedió y todos los personajes involucrados, pero tengo fragmentos aquí que son relevantes para lo que estoy hablando hoy, relevantes para los elefantes y lo que los romanos hicieron para contrarrestar a esos elefantes. Ahora, Plutarco en Vidas Paralelas, por cierto, si alguna vez quieres leer un poco de historia clásica antigua, Vidas Paralelas de Plutarco, es bastante buena para empezar, porque te da pequeñas biografías resumidas de muchos de los personajes importantes de Grecia y Roma a lo largo de los años. Además, son muy cortas. Cada biografía es breve y se puede leer individualmente. No necesitas leer todo el libro para entender el trabajo. Si buscas un libro de historia antigua para leer ocasionalmente, Vidas Paralelas de Plutarco es una gran opción. De todos modos, volumen 9, libro 21, si quieres buscarlo, está hablando sobre la batalla de Asculo. En consecuencia, Pirro se vio obligado a librar otra batalla, y después de recuperar a su ejército, marchó hacia la ciudad de Asculo, donde se enfrentó a los romanos. Sin embargo, aquí se vio obligado a entrar en regiones donde su caballería no podía operar, y junto a un río de corriente rápida y orillas boscosas, por lo que sus elefantes no podían cargar ni enfrentarse a la falange enemiga. Extraño uso de la palabra falange por parte de este traductor aquí.
Los romanos no estaban usando falanges como en grandes formaciones de lanzas, picas y cosas por el estilo. Ya estaban usando legionarios. Pero creo que lo que quiere decir aquí es enfrentarse al cuerpo formado de la infantería pesada enemiga en orden cerrado. Por lo tanto, después de que muchos resultaron heridos y muertos, por el momento la lucha terminó con la llegada de la noche. Pero al día siguiente, él es el único escritor histórico que dice que ocurrió durante 2 días. Al día siguiente, con la intención de luchar la batalla en terreno llano y de utilizar sus elefantes contra las filas del enemigo, Pirro ocupó temprano las partes desfavorables del campo con destacamentos de sus tropas. Luego puso muchos honderos y arqueros entre los elefantes y lanzó sus fuerzas al ataque en formación cerrada y con gran ímpetu. Así descubrió el primer día que sus elefantes no funcionan bien en terreno difícil. No sirven para cruzar ríos ni atravesar bosques. Son para cargar contra las masas del enemigo en terreno abierto y de preferencia nivelado. También aprendemos, como escucharás pronto, que los elefantes no parecían ser buenos atacando cuesta arriba. Así que los romanos, al no tener oportunidad de hacer movimientos laterales y contramovidas, como el día anterior, se vieron obligados a enfrentarse en terreno nivelado y de frente a frente. Ansiosos por rechazar a los enemigos antes de la llegada de sus elefantes, lucharon ferozmente con espadas contra las lanzas macedonias, sin preocuparse por sus vidas y solo pensando en herir y matar, sin importar el sufrimiento. Sin importarles lo que sufrían. ¿En serio? Está bien, pelearon valientemente, me imagino, pero siendo un mayor número de hombres, ¿por qué de repente no les importaría lo que sufrían? ¿Por qué serían distintos a los demás en el campo de batalla ese día? De todos modos, después de mucho tiempo, sin embargo, como se nos cuenta, comenzaron a ser rechazados en el punto donde Pirro mismo presionaba fuertemente a sus oponentes, pero la mayor devastación la causó la furiosa fuerza de los elefantes, ya que el valor de los romanos no servía de nada para luchar contra ellos, sino que sentían que debían ceder ante ellos como ante una ola que avanza o un terremoto que se derrumba, y no quedarse en su lugar solo para morir en vano o sufrir todo lo más doloroso sin lograr ningún bien en absoluto. 2 oraciones antes dijo que a ellos no les importaba nada lo que sufrían, así que creo que hay un poco de inconsistencia ahí, Plutarco. De todos modos, hay varias cosas importantes sobre esto. Lo primero que señalaré es que definitivamente sugiere que los elefantes eran muy importantes. Parece que los hace la principal preocupación de los despliegues de los romanos y de Pirro antes de la batalla, y luego, al final de la batalla, son los elefantes los que resultan decisivos. Así que, en segundo lugar, creo que es muy significativo que no mencione ninguna arma nueva desarrollada por los romanos para usar contra los elefantes. Bueno, si estos elefantes eran lo más decisivo y este es el primer encuentro, bueno, en realidad el segundo encuentro es la primera guerra en la que los romanos se han enfrentado a elefantes. Es la segunda vez que luchan contra ellos. Uno pensaría que si desarrollaron alguna arma nueva que fuera efectiva contra los elefantes, él lo habría mencionado. ¿Por qué no consideró eso importante? Bueno, esto pone todo en duda, ¿ves? Solo tenemos la punta del iceberg para estudiar la historia antigua, y sé por mi experiencia en recreaciones que puedes preguntarle a alguien inmediatamente después de que se haya librado una batalla o escaramuza que acaba de pasar, y estará equivocado. Así que escribir más de 2 siglos y medio después, él podría estar muy equivocado, pero entonces los demás también podrían estar equivocados. ¿Hubo en realidad alguna arma nueva utilizada por los romanos contra... Bueno, veamos, contra los elefantes? Bueno, Casio Dion, volumen 1, libro 10. Si te interesa, escribe. Había un río no fácil de vadear que fluía entre los dos campamentos, y preguntaron si él elegía cruzar sin ser molestado mientras ellos se retiraban, o si les permitiría cruzar para que las fuerzas pudieran enfrentarse intactas, y así, en una batalla con condiciones iguales, la prueba de valor pudiera ser precisa. ¿Tú crees eso? Es una idea bonita, ¿no? Los romanos dieron ese discurso para intimidarlo, pero Pirro permitió que cruzaran el río porque confiaba en sus elefantes. De nuevo, mucho énfasis en los elefantes, aunque solo había unos pocos y miles de hombres en la batalla. Así que, wow, debieron ser muy importantes.
Los romanos, entre otras preparaciones, establecieron como medida contra los elefantes vigas con puntas de hierro, montadas en carros y erizadas en todas direcciones. Desde ahí planeaban lanzar fuego y varios proyectiles con el fin de detener a las bestias. Cuando comenzó el conflicto, los romanos hicieron retroceder a los griegos con seguridad pero lentamente, hasta que Pirro, llevando sus elefantes al combate, no frente a sus carros, sino al otro extremo de la línea, hizo huir a su caballería por el miedo a las bestias, incluso antes de que se acercaran. Así que parece que, sí, los romanos inventaron un nuevo tipo de arma o algún tipo de carro de guerra, pero Pirro simplemente los rodeó, atacó los flancos en su lugar y usó sus elefantes contra la caballería romana. Y los caballos, totalmente no acostumbrados a estos enormes, raros, apestosos y extraños animales, se asustaron y huyeron. Y eso me resulta muy fácil de creer. Quiero decir, los caballos modernos pueden asustarse por una bolsa de papas o, bueno, por casi cualquier cosa, francamente. Así que un elefante, oh sí, si un caballo no está acostumbrado a los elefantes, eso sin duda lo va a asustar. Sin embargo, sobre su infantería no infligió grandes daños. Oh, así que tal vez no fueron tan efectivos entonces. Mientras tanto, algunos de los apulios habían salido contra el campamento de los epirotas. Al llamarlos epirotas, provocó la victoria romana, pues cuando Pirro envió guerreros contra ellos, los demás se inquietaron creyendo que sus tiendas habían sido tomadas y sus compañeros huían, por lo que cedieron. Muchos murieron, Pirro y varios oficiales resultaron heridos, y luego, por falta de comida y suministros, sufrieron grandes pérdidas. Fue antes de esta batalla, y en este relato también habla de una devotio, una devotio. Esto fue por un tal Publio Décimo. Ahora, Publio Décimo era un comandante romano que obviamente quería salir en una llamarada de gloria, o al menos así cuenta la historia, quería salir en una llamarada de gloria, así que declaró que iba a hacer una devotio, iba a realizar un ritual, sacrificándose a sí mismo a los dioses por la gloria de Roma, y así asegurar que Roma ganara. Y esto se hizo muy conocido, y el ejército bajo Pirro se enteró de esto, y algunos decían, oh no, él va a asegurar, va a hacer este ritual. Y Pirro dijo, está bien, entonces cuéntenme sobre este ritual. ¿Usan ropa especial? ¿Se pintan la cara de rojo o algo así? Sí, eso pensé. Bien, den la orden a todo el ejército. Si alguien es visto usando la vestimenta ritual de una devotio, no deben matarlo si se lanza al ataque. Ustedes, como yo, lo tomarán para la gloria de Roma y asegúrense de que no muera. Tómenlo vivo. Y luego envió un mensaje de vuelta diciendo, bueno, ya di la orden a todo mi ejército de no matarte, solo de capturarte vivo. Así que tendrás una caída bastante ignominiosa y definitivamente serás capturado porque te lanzarás solo contra mi ejército, así que en realidad no vas a derrotarnos a todos con tu espada. Así que, lo siento, no es una buena idea. Y Publio Décimo entonces decidió que en realidad los romanos probablemente iban a vencer a Pirro de todos modos, incluso sin el ritual. Así que ya no vio la necesidad. Ahora, más tarde, en otra acción, pero los samnitas, siendo presionados por los romanos, hicieron que él, es decir, Pirro, saliera de nuevo y al ir en su ayuda fue puesto en fuga, porque un elefante joven había sido herido y, sacudiendo a sus jinetes, deambuló buscando a su madre, lo que hizo que ésta se alterara y los otros elefantes se volvieran turbulentos. Así que todo cayó en una confusión terrible. Finalmente, los romanos ganaron el día, matando a muchos hombres y capturando 8 elefantes, y ocuparon de nuevo las trincheras enemigas. Esto muestra otra vez que los elefantes eran realmente decisivos. Parecían marcar la diferencia entre quién ganaba, aunque hubiera tan pocos. En un minuto hablaremos de cuántos pudo haber habido. Y algo que aparece en la historia una y otra vez es que sí, los elefantes, cuando funcionan bien, pueden ser geniales, pero si se asustan y empiezan a huir, pueden huir de manera muy impredecible en todas direcciones y pisotear a tus propios hombres. Y la pérdida de los elefantes, incluso si no pisan a los tuyos, si fallan, puede ser muy duro. Tienes esta arma maravillosa, los elefantes los van a aplastar, será fácil, y luego eso no pasa. Así que vamos a tener que pelear esta batalla a la manera difícil. Eso puede afectar mucho tu moral. Así que sí, los elefantes podían ser una gran desventaja. Así que, pasando a Dionisio de Halicarnaso, esto es del libro 20, si lo quieren buscar.
Las tropas ligeras y los elefantes, él los dividió, esto es Pirro otra vez, en dos grupos, y los colocó detrás de ambos flancos a una distancia razonable, en una posición ligeramente elevada sobre el llano a una distancia razonable. Bien, bueno, tú juzga por ti mismo qué significa eso. En dos grupos, bueno, presumiblemente dos grupos de tamaño igual, los latinos, campanios, sabinos, umbrios, volscos, maracanos, pelignos, ferentanos y sus otros súbditos. Los dividieron en cuatro y los mezclaron con las legiones romanas para evitar puntos débiles. Así que los romanos, ellos no confían en sus propios aliados, ¿eh? No confían en su lealtad, en su entusiasmo para luchar con fuerza y tampoco los consideran soldados particularmente buenos. Así que en vez de tenerlos a todos juntos en un solo lugar, lo que si era atacado por el enemigo podría significar que entrarían en pánico, huirían y habría una ruptura. Los mezclaron con sus propias tropas a lo largo de toda la línea, haciendo la línea más homogénea, sin punto débil, y dividiendo la caballería, tanto la suya como la de sus aliados. La colocaron en ambos flancos. Eso es bastante estándar. Cubres tus flancos con la caballería que se mueve más rápido. Fuera de la línea, estacionaron las tropas ligeras y los carros. 300 en total, que habían preparado para la batalla contra los elefantes. Estos carros tenían vigas verticales sobre las que estaban montados travesaños móviles que podían girarse tan rápido como uno quisiera en cualquier dirección, y en los extremos de los travesaños había o bien tridentes o puntas de espada o guadañas, todo de hierro, o también tenían grúas que lanzaban pesados garfios. Ahora, no se suponía que todos los carros tuvieran estas cosas, pero había 300 carros, así que tienes una viga vertical con algo montado que puede girar en todas direcciones, presumiblemente en una especie de bisagra o cadena o algo así que uno se imagina largos postes con guadañas y tridentes. Me parece un poco extraño porque un tridente es definitivamente un arma de empuje, no de golpeo, así que tal vez tenía una cadena bastante larga desde la viga hasta un tridente bastante largo y podías balancearlo hacia adelante y hacia atrás, así para intentar empujar efectivamente con él. Pero ¿por qué un tridente? ¿Por qué no una lanza? Porque los tridentes tienen 3 puntas al final, lo que supongo que significa que tienes un poco más de probabilidad de acertar, pero si aciertas y las 3 puntas golpean, entonces cada una golpea con 1/3 de la fuerza. Seguramente sería mejor tener una lanza devastadora, pero bueno, aquí dice tridentes, así que tienes algún tipo de arma oscilante en la parte superior de una gran viga vertical. Muchos postes tenían garfios con fuego envueltos en estopa, sobresaliendo frente a los carros. Imagina que has hecho una cuerda y luego la cuerda se ha podrido y sacas las fibras, como todas las fibras, tal vez de pedazos de cuerda vieja, tal vez la cuerda necesitaba ser reemplazada en un barco o algo así y está un poco podrida. No vale la pena reutilizar las fibras para hacer nuevas cuerdas con ellas. Así que en su lugar las usas para otra cosa, para encender fuego, usarlas como yesca para iniciar incendios y hacer nuevas cuerdas con material fresco. Así que una estopa untada con brea, eso es algo para quemar, que los hombres, parados en los carros, debían prender fuego tan pronto como se acercaran a los elefantes y luego golpear con ellas los troncos y las caras de las bestias. Además, parados en los carros, que eran de 4 ruedas, eso es bastante específico. Un carro estándar tiene 4 ruedas, una carreta tiene 2 ruedas, un carro normal tiene 4 ruedas, pero es muy específico que estos tenían 4 ruedas, no son carretas. Había muchos de los soldados ligeros, arqueros, lanzadores de piedras y honderos que arrojaban abrojos de hierro. Esas cosas con púas desagradables. Ahora me pregunto qué tan efectivo sería un abrojo contra un elefante, porque si miras el pie de un elefante, es una cosa grande, como de fondo plano. Así que podrías pensar, oh, esa es una gran superficie para clavarle una púa. En realidad, esqueléticamente, están de puntillas. Los huesos dentro de la pierna de un elefante son un poco como los de un venado o un caballo. Así que está de puntillas así y tiene una almohadilla enorme aquí para engrosar el pie. Y si una de estas se quedara atascada en una de esas almohadillas, sí. Estoy seguro de que dolería y sería una molestia, pero no estoy seguro de que dejaría cojo a un elefante de inmediato. Estos paquidermos son resistentes, pero igual lanzaban abrojos de hierro y junto a los carros en el suelo había aún más, así que había muchos hombres. Este era el orden de batalla de ambos ejércitos en el campo.
Las fuerzas del rey eran 70.000 infantes, incluyendo 16.000 griegos que cruzaron el Golfo Jónico. Ese era el núcleo de su ejército. Del lado romano había más de 70.000, de los cuales unos 20.000 eran romanos. De caballería, los romanos tenían alrededor de 8.000, mientras que Pirro tenía un poco más, además de 19 elefantes. Ahora, 19, ese es un número tan específico como bajo. Cuando un escritor antiguo menciona 70.000 de infantería, sabes que es un número muy redondeado. Serían exactamente 70.000, 70.000 más o menos, quizá unos cuantos miles de diferencia. Y como otros autores que narran las mismas batallas, también usan cifras grandes y redondeadas, pero distintas. Por ejemplo, un senador que escribió sobre esta batalla estimó 40.000. Esa es una gran diferencia. Esa es una diferencia de 30.000 cuando estamos pensando en 19 elefantes. Pero los elefantes eran tan notorios que todos los veían y eran fáciles de contar, ¿no? Puedes imaginarte a algunos romanos mirando al enemigo. Vaya, hay muchos. ¿Cuántos crees que hay? 40.000, ¿o crees que 50.000? Me parecería 40.000. Bien, anótalo. Alguien divide la diferencia. 45.000. Pero, oh, mira, elefantes. Esos montículos grises que se elevan por encima de la multitud de hombres. Puedo ver allá. Hay 10 allá. Y hay 8, ¿verdad? Oh, no, son 9. ¿Puedes ver dónde está la pancarta? Hay 2. Sí, está al revés. No sé por qué, pero son 9. Mira, 19. Así que 19. Son cosas muy contables. Elefantes. Y es un número que se le habría dicho a otras personas. Oh, tenían 19 elefantes. ¿Por qué es tan específico? Y porque el sentido común nos dice que como eran tan importantes, entonces son tan fáciles de contar, eso se convierte en una cifra confiable. 19. Está bien, tenían 19. Pero creo que deberíamos ser un poco más cautelosos para simplemente dejarlo ahí, porque si pienso que 19 suena como una cifra muy confiable, porque es tan específica y tan baja, y los elefantes son tan fáciles de contar, seguramente alguien que escribió hace muchísimo tiempo, pero aún así, 2 siglos y medio o 3 siglos y medio, en este caso 3 siglos y medio después del evento, podría llegar a la misma conclusión. Él podría pensar, 19 es específico y fácil de contar. Sí, confiaré en eso y lo repetiré. 19. Todos los historiadores, al oír el 19, preguntan, ¿de dónde salió? Supuestamente había 20 en la batalla anterior y uno resultó herido, así que esa es otra razón para pensarlo. Pero entonces, ¿era correcto el 20? ¿Y el que resultó herido realmente murió? El 19 es tan creíble que es muy fácil imaginar a la gente repitiéndolo porque es tan creíble, incluso si estuviera equivocado. Pero de todos modos no tenemos otra evidencia en la que basarnos. Así que imaginemos 19 elefantes. Eso no es mucho. 300 carretas y ¿cuántos hombres en cada una? Eran jaladas por bueyes, al menos 2, tal vez 4. Y necesitarías 1 o 2 hombres para conducir los bueyes y dirigir la carreta. Y luego tienes a los hombres operando esas cosas grandes que se mueven, las grúas y los fuegos. Necesitas a algunos ahí. Además, todos los hombres disparan flechas, usan ondas y lanzan abrojos, según esto. Puedes imaginar que había al menos 6 por carreta. ¿A qué se refiere con que había muchos hombres en las carretas? Porque si hubiera un hombre en cada carreta serían 300 hombres, que son muchos hombres, pero eso no suena bien, ¿verdad? ¿No dirías que había muchos hombres en las carretas si fuera uno por cada una? No, quieres decir que había varios hombres en cada carreta. Si había 6 hombres por carreta y 300 carretas, eran 1.800 hombres. Y eso es antes de sumar a todas las tropas de escolta, así como a todos los animales, bestias de carga para jalar estas cosas. Así que son miles de hombres para encargarse de 19 elefantes. Sí parece un poco exagerado, ¿no? De todos modos, sigamos adelante. Luego describe cómo la batalla involucra a la caballería girando mucho y cómo los macedonios lo hacen muy bien contra los romanos. Pero desafortunadamente los epirotas, sí, creo que es epirotas, lo hicieron mal. Cuando el rey mandó llevar los elefantes a la zona en problemas, los romanos en carros con postes, al saber que llegaban las bestias, salieron a su encuentro. Al principio detuvieron el embate de las bestias, golpeándolas con sus máquinas y lanzando los garfios con fuego a sus ojos. Cuando los hombres en las torres dejaron de impulsar a la bestia y lanzaron lanzas desde arriba,
Las tropas ligeras cortaron las pantallas y los tendones de los bueyes. Los operadores de las máquinas saltaron de los carros y huyeron hacia la infantería cercana, causando gran confusión. Hay varios detalles interesantes. Hay escudos de mimbre que protegen a los animales detrás de ellos. Bien, ese es un detalle interesante. Y que los hombres en las torres empujaban a los elefantes hacia ellos. Imaginas que estos carros no son tan altos, así podrías enfrentarte a un elefante. Podrías construir algo alto en la parte trasera de un carro para igualar su altura. Pero parece que no han hecho eso, porque están siendo atacados desde arriba y les están lanzando lanzas desde las espaldas de los elefantes. También dice que los hombres apostados en las torres ya no hacían avanzar a la bestia. Normalmente estos elefantes antiguos se muestran con una torre y soldados dentro, y un mahut, usualmente indio, sentado sin protección ni armas sobre el cuello frente a la torre. Ahí está, con un turbante. Hola, y solo tiene un palo para guiar al elefante, y está completamente expuesto. Tan expuesto, pensarías que no dispararían al elefante ni a los de la torre. Simplemente le disparan al mahut, le disparan al tipo que está guiando al animal. Así que me parece bastante sensato, aunque él pueda entrenarlo, pueda alimentarlo, pueda montarlo hacia la batalla. En realidad, cuando la batalla inicia y ya estás al alcance de las flechas enemigas, el mahout puede bajarse o entrar en la torre para controlar a la bestia desde ahí, donde está más protegido. Ahora, más tarde, algunos aliados romanos llegan durante la pelea, observan la pelea y piensan, oh, no estoy completamente seguro de lo que está pasando. Mejor no atacamos porque no podemos distinguir amigos de enemigos ahí. Oh, mira, ahí está el campamento enemigo. Genial. Qué oportunidad para conseguir un montón de botín. Ah, y hacer el bien por nuestros aliados, por supuesto. Hacer el bien distraerá al enemigo y bajará su moral. Ataquemos el campamento. Pirro, al enterarse de esto por el informe de un jinete que cuando comenzó el asedio al campamento, atravesó las líneas enemigas con su caballo y espoleándolo. He visto esa frase en muchas traducciones antiguas, espoleando el caballo. No usaban espuelas en este periodo, así que realmente es una mala elección de frase. Llevando su caballo a toda velocidad, pero sin espolearlo. Pronto estuvo cerca y decidió dejar a sus fuerzas en la llanura sin molestar a la falange, enviando solo elefantes y jinetes valientes como refuerzos al campamento. Eligió a los elefantes contra el campamento. ¿Por qué haría eso? Bueno, ellos son... Tal vez priorizó liberar el campamento y pensó que solo el terror causado por los elefantes lo lograría. Además, son más rápidos, mucho más rápidos que la infantería común. Además, gran parte de su infantería ya estaba comprometida y retirar o mover todo el ejército ante el enemigo sería muy peligroso. Tal vez los elefantes solo eran algo de lo que sentía que podía prescindir en ese momento. Pero si hubiera tenido un uso de alta prioridad para ellos, como aplastar el centro del enemigo, uno pensaría que eso es lo que estaría haciendo. Así que parece que no lo hizo. De todos modos, la semana pasada, pronto a la mano, decidió dar elefantes y los caballos más valientes como refuerzos, el campamento. Pero mientras estos aún estaban en camino, el campamento fue tomado repentinamente y prendido fuego. Aquellos que habían acompañado esta hazaña, al enterarse de que las tropas enviadas por el rey bajaban de las alturas contra ellos, huyeron a la cima de una colina a la que no podían subir fácilmente ni las bestias ni los caballos. Luego, los elefantes no causaron daño por no poder subir, ni tampoco el escuadrón de caballería. Los arqueros y honderos atacaron desde todos lados, hiriendo y destruyendo a muchos. No podían estar lejos. Estaban tan cerca que ni caballos ni elefantes podían alcanzarlos. Siguiendo el ejemplo del rey, los cónsules romanos también retiraron a sus tropas cuando ya casi era el atardecer, y cruzando el río con ellas, las llevaron de regreso a su campamento mientras ya caía la oscuridad. Las fuerzas de Pirro, habiendo perdido sus tiendas, animales de carga, esclavos y todo su equipaje, acamparon en una colina donde pasaron la noche siguiente a la intemperie, sin equipaje ni asistentes y sin estar bien provistos ni siquiera de los alimentos necesarios. Por lo que muchos hombres heridos en realidad perecieron cuando podrían haberse salvado si hubieran recibido ayuda y cuidados. Ese fue el resultado de la segunda batalla entre los romanos y Pirro, cerca de Asculum. Así que, eso suena como una victoria para los romanos o para Pirro.
No, eso suena más o menos como un empate, ¿no? Pero esa vez él le da un papel estelar al arma de la que estamos aquí para hablar, estos carros de batalla con su extraña descripción. Ahora, los romanos nunca los habían usado antes y están claramente descritos como específicamente para usarse contra elefantes. Así que pensaron que era tan importante que reunieron 300, un número grande y redondo. 300 es mucho, ¿no? Eso es como 16 vagones por elefante, lo cual parece exagerado. Así que quizá no deberíamos creer eso. Pero por otro lado, si estos vagones eran bastante lentos y pesados, y es fácil imaginar que así era, y que tenían dificultad para cruzar terrenos difíciles, lo cual también es fácil de creer, podrías pensar, bueno, si solo tenemos uno contra un elefante, el elefante simplemente va a correr, rodearlo y seguir adelante. Lo superará en maniobras. Necesitamos muchas de estas para detener elefantes. Y si los elefantes intentan pasar entre ellos, deben estar lo suficientemente juntos para que estas armas oscilantes puedan alcanzarlos, cortándolos mientras avanzan. Y entonces también se encontrarán con las tropas ligeras, que estarán estacionadas entre ellas o tal vez un poco delante o detrás, probablemente detrás de estos carruajes. Entonces, sí, es forzar un poco, pero es posible creer que realmente hicieron 300 de estos. Ahora, el motivo por el que elegí este tema para este video es un artículo que vi publicado en el siempre excelente sitio web Plastic Soldier Review. Ahí revisan la precisión histórica de las figuras de plástico que se producen en escala 1,72 o 1,76. Así que figuras de más o menos esta altura y la variedad que hay es increíble. Ahora, no tengo idea de quién compra estas figuras. No creo que sean niños pequeños, pero tampoco las he visto usadas en eventos de juegos de guerra. Pero ahora puedes conseguir todo tipo de tropas especializadas del mundo antiguo. No es como en los días de Epics, que solo había romanos, britanos y... ¿Eran romanos y galos y ya? No, ahora puedes conseguir todo tipo de caballería, de compañeros y lo que quieras. Es muy probable que hoy en día puedas conseguirlo. Y se han cubierto tantas cosas que ya están llegando a temas realmente oscuros, como estos carros de guerra que, hasta donde sabemos, solo se usaron en una sola batalla, la batalla de Asculum en el 279 a.C. De todos modos, aquí vemos el modelo como aparece en el sitio. Y lo vi y pensé, ¿en serio? Tengo bastantes problemas con ese diseño. Ahora, otros fabricantes de figuras de Wargame también han intentado abordar el mismo tema. Y aquí hay otro, por ejemplo. Y notas aquí que está siendo jalado, así que los bueyes están al frente. Hay 4 jalándolo, pero los bueyes serían muy vulnerables, ¿no crees? Al estar al frente y los hombres detrás, blandiendo sus lanzas, incluso muy largas, probablemente estarían fuera del alcance de los elefantes si tuvieras 2 longitudes de buey delante de ti para cubrir. Así que eso no me convence. ¿Tú querrías? Seguramente querrías que los bueyes estuvieran detrás empujando, pero hay un problema con empujar, la dirección. ¿Cómo diriges si estás empujando? Porque si la carreta empieza a ir para allá y los bueyes están empujando para allá, sabes que simplemente va a irse y todo va a salir terriblemente mal. Ahora, si alguna vez has intentado empujar un cochecito antiguo, de esos que tienen 2 ejes fijos y no tienen mecanismo de dirección, sabrás que realmente tienes que levantar 2 de las ruedas del suelo para poder girar. Así que si lo llevas rodando de esta manera y quieres girar rápido, empujas hacia abajo el manubrio. Eso levantará las 2 ruedas delanteras del cochecito. Y entonces puedes girar el carrito como si tuviera 2 ruedas atrás, girando de manera muy brusca, y luego sigues en una nueva dirección. O, si prefieres y quieres girar un poco más suave y con la parte delantera, puedes levantar y luego girar con la parte delantera, luego bajas y sigues derecho otra vez. Existe una idea realmente tonta y persistente de que en la época medieval la gente perdió la tecnología para los carros con dirección. Como muchas malas ideas, es francesa. En 1872, un tipo llamado Viollet-le-Duc publicó por primera vez esta idea bastante tonta y dijo, «Oh no, se les olvidó».
porque él no conocía ninguna publicación francesa importante con evidencia de carros con dirección en la época medieval, por lo tanto, según él, no existían. Y otras personas empezaron a repetir esto y apareció en más y más publicaciones. Alguien llamado, lo tengo anotado aquí, Lefebvre Desnouettes. Él determinó que fue en el siglo XVI cuando los carros con dirección reaparecieron. Actualmente sabemos que al menos la cultura de Hallstatt hace un par de milenios. En la Edad de Hierro tenían carros con dirección, los romanos definitivamente tenían carros con dirección y hasta 1956 alguien llamado Gilles, no tengo su primer nombre, publicó la idea. Bueno, él ideó un sello de 1396 que claramente mostraba un carro medieval dirigible y su conclusión fue que, ahí fue cuando se reinventó el carro dirigible. Sí, en la época medieval tenían relojes mecánicos que funcionaban, inventaron los anteojos y las brújulas y un montón de mejoras en los arreos de caballos con diferentes collares para jalar cosas y diferentes arneses y mejores herraduras y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué encontrarían tan difícil un carro dirigible? Pero aquí, esto para mí es la clave. Sabemos con certeza que en la época medieval tenían carros y sabemos con certeza que tenían esquinas. Y solo voy a juntar estos dos hechos y decir, sí, tenían carros dirigibles, por supuesto que podían dar vuelta en las esquinas. Ahora, mucha gente dirá, pero mira esto, mira esta imagen aquí de un carro medieval. ¿Ves cómo se dirige eso? ¿Ves que solo tienes ruedas una detrás de la otra? Parecen fijas, no se muestra ningún mecanismo de dirección y mira. Tienes una sola viga de madera que recorre toda la longitud del carro y luego continúa hacia el frente hasta donde están enganchados los diferentes animales de tiro. Sí, mira la perspectiva en esta imagen. ¿Ves el frente y la parte trasera? Estamos viendo el carro desde el frente y desde atrás. ¿Se está curvando lejos de nosotros? No, está completamente fuera de perspectiva. La persona que dibujó esto no podía dibujar cosas con precisión. Mira esta rueda, mira cómo se representa la rueda. ¿Ves que el eje está realmente a la misma altura que esa viga, no debajo de ella donde presumiblemente tendría que estar a menos que la atravesara, lo que interrumpiría la viga y entonces la viga no tendría fuerza? Eso tiene que estar mal, esto tiene que estar mal. Vemos otras imágenes de carros medievales donde se parece mucho más a un carro moderno, dirigible, creíble, y notarás que la rueda delantera y la trasera son de diferentes tamaños. Ahora, ¿por qué las ruedas de los carros, como tan a menudo pasa, son de diferentes tamaños? Bueno, tal vez tú lo sepas, pero de nuevo puede que haya alguien en la sala que necesite que le expliquen esto y lo haré por ti. Bueno, quieres que la rueda sea lo más grande posible para que el viaje sea suave. Si tienes una piedra y una rueda del mismo tamaño, la rueda pasará sin problema. Pero si la rueda es mucho más pequeña, al llegar a la piedra podría tener dificultades. Podría no lograr pasar sobre ella en absoluto, o podría subir y luego seguir, así que avanzas. Obtienes un viaje mucho más brusco e incómodo con ruedas pequeñas, así que quieres hacer las ruedas tan grandes como puedas, pero hay límites en cuán grandes puedes hacerlas. Si quieres poder levantar cosas y cargarlas en la parte trasera del carro con relativa facilidad, hay una cierta altura, pero no quieres pasar de ahí. No quieres tener que estar levantando todo hasta allá solo por tener una rueda muy grande. Así que esta altura es normal para un carro, y así obtienes ruedas grandes, pero no exageradamente gigantescas. Por eso quieres que las ruedas sean grandes. Entonces, ¿por qué no hacer también las delanteras grandes? Idealmente quieres que la parte inferior del cuerpo del carro, la base, esté nivelada, así que tienes la rueda grande atrás, pero al frente necesitas el mecanismo de dirección. Entre la parte inferior del carro y el eje delantero necesitas algún tipo de mecanismo de pivote para que el frente realmente pueda girar, para que las ruedas delanteras puedan girar. ¿Ves que tienes un mecanismo de pivote al frente? Bueno, eso significa que el eje tendrá que estar más bajo. Y si el eje está más bajo, la rueda tiene que ser más pequeña. Pero en realidad hay una segunda razón. Porque de nuevo, ¿puedes ver en esta imagen la ventaja de una rueda delantera pequeña? Es que tu ángulo de giro puede ser mucho más pronunciado.
Si tienes ruedas traseras muy grandes, se bloquearán porque golpearán los lados de tu carro, mientras que si son mucho más pequeñas, y notarás que muy a menudo los lados de los carros se abren para dar más espacio a las ruedas delanteras. Así puedes tomar curvas cerradas con ruedas más pequeñas. Por eso, las ruedas de los carros tienen diferentes tamaños adelante y atrás. Y también lo eran en la época medieval. Carro medieval, 4 ruedas. Carreta, 2 ruedas. Los carros medievales podían girar. Si tienes una carreta, no requieres mecanismo de dirección. Con 2 ruedas puedes hacerlo. Es un poco como el cochecito de bebé que baja sobre 2 ruedas. Puedes girar fácilmente en una carreta, pero un carro tiene un problema. Ahora, se han encontrado y hay imágenes de carros ceremoniales que se armaban para mover íconos religiosos y cosas así, pero los carros ordinarios de trabajo diario, los que intentaban mover grandes cantidades de mercancía por el campo, esos no han sobrevivido. Y estoy bastante seguro de que podían doblar en las esquinas. Así que los romanos habrían tenido un carro con dirección. Y aunque algunas reconstrucciones de estos carros los muestran solo con 2 ejes fijos, y estas grandes ruedas macizas, ¿ves estas grandes ruedas macizas? No, tenían ruedas con radios. Habría muchísima gente que podía hacer ruedas con radios, que hacía ruedas con radios todo el tiempo, así que probablemente les habrían pedido que hicieran un montón de ruedas o simplemente podrían haber tomado un montón de ruedas con radios de carros ya existentes. Así que podrían haber conseguido muchas ruedas con radios muy rápido. Y las ruedas con radios son mejores, son más ligeras, tienen algo de flexibilidad, son mejores y las tenían, así que estoy seguro de que habrían usado ruedas con radios. ¿De qué estabas hablando antes? Las ruedas, el marco. El marco de esto, por cierto, también es muy grueso, pero eso es en parte una limitación del modelo. Con este plástico no quieres que el plástico sea demasiado delgado porque podría doblarse o romperse o lo que sea, pero el marco en la parte trasera, donde están los bueyes, parece innecesariamente robusto, sobresaliendo toda esa distancia, sería realmente pesado, pero tal vez pueda perdonar a los fabricantes del modelo por eso, así que... regresemos a este modelo. No me gusta la forma en que se representa el mimbre, al menos se muestra como mimbre. Es totalmente liso por dentro, lo cual no es muy bueno para la persona que tiene que pintar el modelo, pero además simplemente no se ve realista. ¿Por qué estaría perfectamente liso por dentro? Es mimbre. Va a ser irregular, áspero y hecho de manera improvisada. Y si acaso tendían a poner cuero en el exterior del mimbre, así que si hubiera un lado liso, probablemente sería el exterior. Y el mimbre parece que fue hecho en una computadora, es tan geométricamente perfecto que no me gusta. Y otra cosa que no me gusta son estas pequeñas almenas, que para mí no parecen que funcionarían en absoluto. Solo tienen 2 soportes verticales, así que si entrelazas una vara entre 2 soportes, ¿qué evitaría? Que simplemente se caiga. ¿Qué es lo que se muestra en este modelo? Supongo que podrías usar solo 2 soportes verticales y doblar una varilla en forma de 8, lo cual podría funcionar, aunque no podrías usar una varilla muy gruesa porque se rompería. De nuevo, eso no es lo que se muestra en el modelo, así que el trabajo de mimbre no es el mejor, pero al menos se muestra como trabajo de mimbre. Ahora, el marco grueso, la artillería. Así que al frente tenemos a 2 hombres manejando una pieza de artillería. Ahora los romanos después desarrollaron artillería en carretas y una pieza de artillería si podían montarla en un carro. Yo diría que eso sería muy efectivo contra un elefante, muy efectivo de hecho, pero no creo que las tuvieran por varias razones. Primero, no hay ninguna mención de ellas en ninguna de las fuentes. Ahora, seguramente, si estuvieran disparando a elefantes con artillería desde estos carros, eso sería de las primeras cosas que mencionarías, no todos los detalles sobre el fuego, los garfios, la cuerda, la brea, la guadaña y todo lo demás, sino que tenían una gran pieza de artillería. Otra razón es que la artillería impulsada por torsión era la tecnología más avanzada de ese entonces. Sin embargo, no fue inventada por los romanos, fue inventada por los griegos y los romanos apenas estaban empezando a reencontrarse con esas cosas. Así que esa es otra razón por la que lo mencionarías y también es otra razón por la que ellos no lo tendrían. Ellos armaron estos carros bastante rápido. Quiero decir, no sabemos exactamente qué tan rápido, pero fue en cuestión de meses. Y mucha gente ha intentado reconstruir artillería impulsada por torsión.
y todos han encontrado que es extremadamente difícil. Y hacer las cuerdas con tendones del cuello de vaca o con pelo o lo que sea es realmente complicado y parte del proceso toma muchísimo tiempo. Y se piensa que quizás algunas de estas máquinas pudieron haberse construido en un periodo de quizá 2 años y tenían un peso muy alto. Los intentos modernos de reconstrucción han tenido muchísimos contratiempos, muchos fracasos, muchos de esto se rompió porque estaba bajo mucha tensión, tuvimos que empezar de nuevo y conseguir que todas las piezas de metal funcionen es difícil de hacer. Así que la idea de que los romanos contra los griegos en este periodo armaron 300 de ellas rápidamente, no, simplemente es demasiado increíble. Así que simplemente no creo que tuvieran artillería en estos carros. Pero las fuentes parecen estar bastante de acuerdo en que había hombres disparando. Pero este modelo tiene a un tipo con un arco, y uno definitivamente no encaja con el término muchos, en mi opinión. Así que creo que quitaría la pieza de artillería y pondría al menos 2 más, y posiblemente más. Y podría haber habido 6 tipos en el carro, pero más tipos disparando flechas, lanzando abrojos, ondas, ese tipo de cosas. No estoy seguro de que usaría una onda como arma desde un carro. Una onda no es un gran arma para usar cuando te estás moviendo sobre baches en el suelo y tienes a otras personas a tu alrededor. Si giras así es probable que golpees a alguien y necesitas un poco de espacio. Yo pensaría que un arco, francamente, funcionaría mucho mejor que una onda desde un carro de guerra, pero bueno, yo habría puesto más arqueros ahí. O quizás hombres lanzando jabalinas y más tropas de proyectiles, pero sin artillería. Así que parece que no eran altos. Ahora, una razón para que no fueran altos es que mientras más alto es, más pesado es en la parte superior y más probable es que se caiga. Y yo pensaría que incluso si fuera razonablemente bajo y robusto, pensaría que un elefante decidido podría voltear un carro bastante grande de lado. Así que si un elefante llegaba ahí, creo que podría voltear uno, así que no conviene facilitarle la vida con algo muy alto. Tenemos vigas verticales, pero no deben ser pesadas ni enormes. Solo sostener el peso de una lanza horizontal, probablemente mucho más larga que una normal, con algo cortante, golpeador o incendiario en la punta. Ahora, sobresaliendo al frente de esto, tenemos 2 vigas con fuego en la punta, sobresaliendo al frente. Sí, no me convence eso, sobre todo porque realmente no coincide con la descripción, ¿verdad? Vamos a buscarlo de nuevo. Erizándose en todas las direcciones, sí. Oh, perdón, ese es Casio. Perdón por esto, claro, siempre va a ser la última pieza. Sí. Vigas verticales sobre las que se montaban travesaños móviles, travesaños que podían girarse tan rápido como un pensamiento en cualquier dirección. Uno podría desear. Y en los extremos de los postes había tridentes, puntas como espadas o guadañas de hierro, o grúas que lanzaban pesados garfios, muchos con postes adheridos y proyectados al frente de los carros, garfios incendiarios envueltos en estopa con brea que los hombres sobre los carros debían encender al acercarse a los elefantes y golpear sus troncos y caras. Bueno, ¿cómo podrías golpear los rostros de los troncos y de las bestias con esas 2 vigas fijas sobresaliendo al frente? Confías en que el elefante se acerque y le dé un cabezazo, pero eso no ocurrirá. No, seguramente es un garfio de hierro, un garfio hierro, cubierto con estopa y brea ardiendo en la punta de una cadena que se balancea, y simplemente el fuego girando a tu alrededor. Esperarías que asustara a los elefantes y los hiciera huir, pero al menos podrías golpearlos y podrías, aunque no les hicieras daño, tendrías fuego y el olor de este pasando frente a sus ojos. Y puede que eso no les guste y que entren en pánico y huyan si todo sale bien. Así que la viga que sobresale al frente, sí, no me lo creo. Ahora notarás que no hay una viga vertical en esto. Mientras que notarás que en esta imagen que está en la parte frontal de la caja tampoco hay una viga. Pero claramente está basado en esta imagen, que sí tiene una viga vertical.
Supongo que los creadores del modelo pensaron que era muy difícil o mucho trabajo y lo omitieron. Entonces, la inspiración para el modelo se ha visto algo comprometida. Sí, las descripciones son claras, unas vertical y algo transversal. Ahora, este tipo en el vehículo, con una especie de arreglo parecido a un remo, eso me parece bastante patético. Tiene muy poco margen con eso. Ciertamente, no puede, a la velocidad del pensamiento, girarlo en cualquier dirección que desee. Él está de un lado y puede hacer más o menos eso. Hay un tipo ahí, así que no puede avanzar mucho. Y está bastante limitado en lo que puede hacer yendo en esa dirección, así que solo puede moverlo un poco. No creo que eso realmente vaya a preocupar demasiado a los elefantes. Estoy mucho más convencido por una viga central, vertical, un poste con algo bastante largo, quizás colgando de una cadena, y así tienes un gran movimiento de un lado a otro, y entonces podrías empujar un poco hacia adentro, y eso explicaría la idea del tridente. Y si tuvieras muchísimos de estos carros bastante cerca unos de otros, los elefantes realmente estarían corriendo un gran riesgo al intentar pasar entre ellos. Y creo que una de las razones por las que podrías tener infantería ligera escoltando no es solo para enfrentarse a los elefantes, sino también para enfrentarse a personas que intenten, quizás a caballo, rodearte por detrás y luego atacar a los hombres que conducen los bueyes que probablemente están empujando los carros. Entonces, ¿qué te parece esto? Quizás pudieron armar 300 de estas armas rápido, porque solo usaron 300 vagones ya existentes, en vez de construirlas desde cero. Estos solo eran vagones de transporte que Roma habría tenido para mover todo tipo de cosas. Y todo lo que tienes que hacer es invertir el mecanismo de dirección, así que en lugar de tener un poste que sale al frente y correas sujetas a ese poste para que los animales lo jalen y luego giren desde el frente, así lo inviertes, pones todo eso por debajo. Del carro hacia los animales que empujan en la parte trasera, pero todavía tienes ruedas delanteras que se pueden dirigir y podrías tener una especie de timón. Ahora, si tenían el timón bajo, por supuesto no tendrías mucho juego hacia la izquierda y derecha, porque chocarías, bueno, si ibas demasiado hacia ese lado, chocarías con el costado del carro, si tenía un entramado protegiendo a los bueyes. Pero antes de eso golpearías a los bueyes. Así que tendrías un círculo de giro muy grande. Así que tal vez la barra de dirección tendría que salir de debajo de la carreta, luego pasar por encima de los bueyes y después bajar de nuevo por conveniencia. Y podrías tener una barra de dirección que controle las ruedas delanteras de esa manera. Así que haces eso y las ruedas apuntan hacia allá y luego vas en esa dirección. Todavía tendrías un círculo de giro bastante grande, pero al menos podrías ir al campo de batalla por los caminos y una vez en el campo de batalla podrías avanzar en una gran línea lentamente por el campo con este sistema de barra de dirección. Lo que tienen en este modelo es una barra de dirección unida al yugo de los bueyes. Así que los bueyes en realidad están siendo girados, pero no creo que eso funcionara muy bien porque sí están empujando. Y esto se gira, digamos que gira hacia allá y ellos empujan. Simplemente, oh no, espera, tenemos que detenernos porque todos tienen que retroceder. Oh no, no creo que eso funcione. Así que la caña del timón tendría que ser no dirigir a los bueyes, sino dirigir las ruedas delanteras. Y no veo ninguna razón por la que no se puedan poner pantallas de mimbre sobre los bueyes para que cualquier proyectil lanzado desde los elefantes o incluso simplemente dejado caer sobre los carros de guerra por la infantería común no elimine a las bestias que empujan desde atrás. Así que creo que sí, creo que empujarían, no jalarían. Creo que los bueyes serían demasiado vulnerables al frente y también creo que harían que el alcance de las armas oscilantes fuera simplemente patético e inútil. Así que quieres poder girar libremente sin que ningún animal de carga te estorbe al frente. Quieres que los animales te empujen desde atrás. Se menciona en las fuentes a los bueyes y estos están detrás de unas pantallas de mimbre de algún tipo. Eso dice Dionisio de Halicarnaso porque el enemigo tenía que abrirse paso para llegar a ellos. Así que puedes imaginarte que al menos en los lados y en la parte superior de los bueyes tienes eso.
En la parte trasera probablemente tendría que estar razonablemente abierto para que el timón pueda moverse, aunque supongo que podrías tener una ranura para eso. Pero entonces, ¿dónde estarían los hombres? ¿Estarían dentro del mimbre ellos mismos? Ahora, si el mimbre es razonablemente suelto y estás peleando durante el día, podrías ver bastante bien solo a través del mimbre. Puede que no necesites tener ventanas exactamente. Así que puedo creer que si tienes a un hombre detrás de cada carreta, apostado con la infantería ligera y gritando órdenes también, como si vas demasiado a la izquierda o lo que sea, puedes poner a los hombres junto con los bueyes, pero eso aumenta el volumen protegido por mimbre, lo que significa más peso y dificultad para manejarlo. Hablando de eso, ¿qué tan anchos habrían sido? Bueno, mientras más anchos los hagas, más estables son y más hombres puedes meter en ellos. Y mientras más estables sean, más puedes balancearte con algo más grande y pesado sin que se tambalee demasiado, y será más difícil que un elefante lo vuelque. Así que todo eso está bien. Sí, el problema es que mientras más ancho sea, hay muchos problemas logísticos. Tienes que llegar a la batalla. Debes llevarlo por un camino. ¿Qué tan anchos son los caminos y senderos entre tu ubicación y la batalla? ¿Cuántos animales tienes para mover estas cosas? ¿Dónde vas a estacionarlos todos? Y mientras más largo sea el eje, más fácil es que se rompa en el medio. Y muchos carromatos eran muy cuidadosos con su ancho por esa razón. Querían resistencia, por eso minimizabas la longitud del eje, así que sospecho que probablemente tenían el ancho estándar de los carromatos. Creo que eran carromatos estándar, la verdad. Así que eran empujados, cubiertos de mimbre, con brea y estopa ardiendo. Eso está bien. Los romanos tenían acceso a cadenas y materiales resistentes al fuego. Y así podías intentar golpear a los elefantes. Entonces, ¿funcionaron? No, en realidad no. Prueba de ello es que los romanos nunca las reutilizaron. Si fueran tan buenas, creo que las habrían usado otra vez. Cuando Hannibal cruzó los Alpes, habrían dicho 300 carros, rápido. Funcionó de maravilla la última vez, pero parece que nadie siquiera lo mencionó. Y el éxito de ellos no es precisamente impresionante en estos relatos, ¿verdad? En el último de los relatos que les leí, terminó en empate y nunca los y los propios carros son destruidos y los hombres huyen de ellos. Así que los carros fue en su mayoría un fracaso y un gran desperdicio de recursos. Tantos hombres, tanta logística. Piensa que tienes que mover 300 carros adicionales. Así que eso es un extra de ¿qué? 600 a 1200 bueyes que tienes que mover y alimentar. Debes llevarles forraje o encontrar pasto para todos, lo que genera un gran problema logístico. Hay una enorme cantidad de personas involucradas, si realmente tenían 300 de estos solo para contrarrestar a un pequeño número de elefantes. Y los romanos idearon mejores formas de hacerlo después, cambios de formación, mejor uso de tropas ligeras. Intentaron usar abrojos de nuevo, así que tal vez los abrojos sí ayudaron. También intentaron usar cerdos en llamas y algunas otras formas, pero los métodos más exitosos fueron simplemente usar tropas convencionales, solo volver a entrenar a las tropas para enfrentarse a los elefantes y no tenerles demasiado miedo. Y tampoco había tantos elefantes. Así que ahí lo tienes. Esa es mi reacción a este modelo.